Continuem ara amb Nora Rodríguez, que és advocada penalista especialitzada en delictes d'odi i drets humans. Ha participat en investigacions sobre l'extrema dreta i és coautora de l'informe de los neocones a los neonazis, editat per la Fundació Rosa Luxemburg. Anem a parlar d'això, com sabeu, de com la legislació dels delictes d'odi s'ha acabat girant d'alguna manera contra l'activisme, no? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por haber editado este libro aquí en Valencia. Yo un poco, como acabo de introducir, voy a hablar de la figura de lo que son los delitos de odio y cómo se han utilizado. Bueno, y primero estoy súper constipada, en Madrid llevamos como 200 días de lluvia y esto está pasando factura. Así que bueno, os aviso por si me dan ataques de tos o semejante. Entonces, mi colaboración con este artículo dentro de primero la revista de Cuadernos de Estrategia y después en el libro que acabamos de editar, es hablar un poco de cómo el punitivismo también afecta a otros sectores. Estamos muy acostumbrados a hablar siempre de punitivismo dentro del feminismo, dentro de las agresiones contra mujeres, y al final toda esta ola punitivista afecta a todos los espacios de nuestra vida, desde nuestras relaciones, tanto políticas como cómo nos relacionamos incluso con nuestros hijos, con la familia, con todo. Entonces, ampliar un poco este debate a otros aspectos y a otras peticiones punitivistas que a lo mejor están siendo menos enfocadas o menos a debate que lo que es el feminismo o los movimientos feministas, las agresiones contra las mujeres. Entonces, claro, la idea de esto es extender un poco este debate de cómo los movimientos sociales están muchas veces comprando o haciendo peticiones punitivas para acabar con problemáticas sociales a las que nos enfrentamos. En este caso, a lo que son las discriminaciones, los delitos de odio, todas estas incitaciones o discursos de odio. Yo quería hacer un aporte desde una parte como más práctica, más militante. Yo soy abogada, entonces hacer un recorrido de qué ha pasado con este delito a lo largo de los 10 años que lleva incluido en el Código Penal. Entonces hacer una valoración un poco dentro de lo que estamos viendo, digamos, las propias personas que nos dedicamos a esta rama jurídica. Aquí la conclusión principal es que en este tiempo estamos viendo cómo el delito de odio se está utilizando mucho. En un montón de casos tenemos un montón de personas encausadas, personas que pertenecen a colectivos de izquierdas, colectivos antifascistas, feministas. Perdoneu, que mos a mí que no sé que escoltamos de soroll de la iglesia. Igual el micro un poco. Sí, es que crec que estàs... Este yo creo que arriba va. Es con cable que igual es un poco incómodo, pero... No sé cuál es. De momento aún no se escucha porque falta un cable. Está bien. Està ahí. Yo creo que ahora... Ara sí. Vale, a ver, Nora, prueba. ¿Sí? No. Un segundo. ¿Está encendido? Sí. ¿No va? Hola. ¿Ahora? Oh, ara sí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué colores tienes? Sí, ahora ya le lleva la lluvia. Ya está. Vale, ¿podemos Leo? Sí. Sí. Sí, Vale, ¿no? sí. ¿Se escolta guay al fons? Sí. Vale. Perdón. Vale.
Bueno, pues como os iba contando, como que mi papel en esta aportación al debate de punitivismos es analizar un poco qué ha pasado con el delito de odio y cómo se está aplicando en estos últimos 10 años y los diferentes debates que han surgido en torno a su figura. Así para ser un poco breve, además creo que no vamos muy bien de tiempo, ¿verdad? Para no entrar en tecnicismos ni más, el delito de odio se introduce en el Código Penal en 2015. Parece que 2015 era hace poco, pero han pasado 10 años ya. Y bueno, y se introduce como en parte por una petición de ONGs, colectivos LGTBI, colectivos migrantes y diferentes figuras que veían colectivos que veían que tenían o consideraban que había una desprotección legal frente a discriminaciones que ellos sufrían en el día a día. Entonces se incorpora este delito al Código Penal como un delito independiente. Y digo como un delito independiente porque hasta entonces existía otra figura que era un agravante si se cometía un delito y este delito tenía una motivación discriminatoria. Es decir, por ejemplo, se cometía una agresión y la agresión venía por una discriminación racial, una discriminación de género, o se consideraba eso, que se había producido porque había un odio hacia la persona, hacia la víctima. Entonces, este agravante servía para subir la pena, pero lo que supone el delito de odio en sí es que es un delito individual, que tiene una pena de 1 a 4 años de prisión. En el Código Penal actual no se entra, bueno, hasta los 2 años la pena de prisión puede ser suspendida, se puede no entrar en prisión, por encima de los 2 años en la mayoría de los casos sí que conlleva la entrada en prisión, con lo cual estamos hablando de un delito que puede conllevar la entrada en prisión. Entonces, el problema, digamos, legal, o cuando estamos en una valoración jurídica de este delito, es que no hay una definición clara. No hay una definición clara de qué es este delito y tampoco hay una formulación concreta en un capítulo, sino que se introduce y se deja muy abierto. El Código Penal español es bastante abierto y deja mucha mano a los jueces a la interpretación, a la valoración de la pena. Entonces, claro, esa es como la primera problemática que diríamos formal que encontramos con este delito. Claro, y lo que lleva esta ambigüedad es que el delito de odio se está aplicando y se ha aplicado en muchos casos en los que se supone que no era el objetivo que se creó. Y aquí es donde entramos en el tema principal, que es cuando se aplica el delito de odio a colectivos antifascistas, a gente que se supone que no estaría formulado para ello. Entonces, aquí tenemos como 2 debates, uno que es sobre su aplicación, sobre si este delito se está aplicando como se supone que se debía aplicar, y luego la segunda parte del debate, que es si creemos que se debe potenciar la formulación de este tipo de delitos y endurecimientos penales para tratar esta temática. Vamos, para tratar las discriminaciones, los discursos de odio, todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, en la primera parte, cuando hablamos de su aplicación, bueno, ya veremos que ha sido bastante nefasta, pero hacemos un balance desde su inclusión hasta la actualidad, en estos últimos 10 años, y vemos pues, los diferentes casos en los que se ha aplicado este delito cuando la víctima no pertenece a un colectivo vulnerable, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos casos, por ejemplo, de delito de odio aplicado cuando se considera que las víctimas son policías, cuando las víctimas son neonazis, cuando la víctima es hasta el PSOE, que esto ya hablaremos un poco más adelante. Entonces, cuando se incorpora este delito a la legislación penal, vemos que desde el primer momento, no es una cosa que haya sido con la evolución, ni con cambios de gobierno, ni con nada, sino desde el primer momento se utiliza para frenar a lo que llamaríamos pues, todas las disidencias políticas de izquierdas y diferentes colectivos, ¿vale? Y es que además esta mala aplicación no es una cosa puntual que muchas veces valoramos, no, es que los jueces, pues claro, pues vienen de una estructura que no se depuró después de la transición, sino que todos los operadores que participan en la aplicación de este delito pueden llevar a cabo esta mala aplicación. Me refiero, un delito de odio puede iniciarse por una denuncia a la policía, de la unidad de información, por ejemplo, que son muchas veces quienes empiezan ese tipo de procedimientos, por una denuncia a la Fiscalía de delitos de odio, que también suelen iniciarlos, o por una denuncia a un particular, que este particular puede ser una persona migrante agredida o puede ser Abascal, denunciando que se ha atacado un puesto de propaganda, por ejemplo. Entonces, esta mala aplicación se utiliza, se lleva a cabo por todos estos operadores. No es una cosa puntual de que un día un juez haya valorado mal este tipo de delictivos, sino desde que el inicio, desde que la policía recibe una denuncia y hace su protocolo de delitos de odio, ya se puede aplicar mal y ya se puede utilizar para encauzar pues a gente que se supone que no estaría protegida por este delito. Entonces, aquí cuando hablamos
de esta aplicación de los delitos de odio parece que es una cosa reciente, porque es verdad que es últimamente cuando se está hablando y cuando se está haciendo muchos debates en torno al odio, si hay que perseguir más las redes sociales, si han crecido los discursos de odio o no. Pero el primer caso que nosotros encontramos de aplicación, vamos a decir incorrecta, de los delitos de odio, entendiendo incorrecta como lo que se supone, por lo que se supone y el objetivo que tenían estos delitos, ¿vale? Vamos a intentar no ser un poco ingenuos y creer que es un delito que se crea para proteger a colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, la primera vez que esta legislación se utiliza para perseguir a colectivos antifascistas fue hace 10 años, estamos en octubre de 2015, hacía solo 5 meses que se había aprobado y incluido en el Código Penal, y esto lleva a la detención de 3 militantes antifascistas madrileños por, bueno, si recordáis, Hogar Social, que era este colectivo que ocupaba edificios, repartía solpas españoles, que tuvo un efecto mediático enorme y levantó un debate de cómo se tendría que tratar pues, a estos colectivos que ya pues, no empleaban una violencia abierta, sino pues, mucho más simbólica, pues, recogidas solo para personas españolas, hablando de que español no era un DNI, sino bueno, era una cuestión de nacimiento, de sangre o lo que fuera. Pues esto, el colectivo ponía paradas para recogidas de alimentos en barrios obreros, bueno, con toda esta provocación, evidentemente pues para conseguir este foco mediático y esta difusión que la tenía por los medios de comunicación, que estaba continuamente entrevistándoles, dándoles voz, sacando todo lo que hacían o dejaban de hacer. Y entonces en uno de estos puestos, en un barrio obrero de Madrid, pues hubo un incidente con ellos, que acabó como 2 meses después con la detención de 3 chicos de un colectivo antifascista, además en una investigación que llevó a cabo la policía. Y esto es muy curioso porque es una investigación que lleva a cabo la Brigada de Información de la mano de la Fiscalía de Odio, que las acababan de crear, hacía 5 meses que existía este delito, y el Ministerio del Interior había hablado de un protocolo para frenar los delitos de odio que se iba a hacer mano a mano con la policía, y una de las primeras operaciones que hacen es esta, ¿vale? Contra 3 chicos que ellos decían que se estaban manifestando en contra de este puesto de alimentos. Y es que lo más curioso de todo es que no existe una denuncia por delito de odio de parte de las supuestas víctimas, es decir, los nazis no habían denunciado. Es la policía y la fiscalía quien de oficio va a detener a 6 personas a sus casas, se acusa de riña, de daños, lesiones y además de un delito de odio. Lo cual nos tendría que haber dado una imagen, una idea de qué iba a acabar ocurriendo con estos delitos. Pero bueno, es bastante significativo este caso porque decimos, hacía 5 meses que se habían creado estas fiscalías y ya veíamos el trabajo que estaban haciendo. Y entonces, así también para no enrollarme mucho, 10 años después, como en el artículo hago un mapeo de las cosas más significativas que hemos visto en esta mala aplicación, es, primero, cómo se aplica el delito de odio contra la policía y otras autoridades, cuando se considera que la policía y otras autoridades o otros cuerpos del Estado pueden ser víctimas del delito de odio. Y aquí el caso más sangrante fue en 2018, cuando todo el contexto del referéndum de Cataluña, todas las manifestaciones independentistas, es la propia, otra vez, la Fiscalía de Barcelona, quien dice que se tienen que perseguir todos los ataques a la policía como delito de odio. Es decir, acordaros el contexto que se estaba viviendo en Cataluña, ¿vale? Que además, bueno, todas las manifestaciones, todos los detenidos, desórdenes, eso se lleva por otro tipo penal, que es el atentado a la autoridad, los desórdenes públicos, los daños o lo que pueda ser, pero consideran que además se tiene que unir lo que es el delito de odio, que recordamos, pena de prisión de 1 a 4 años de cárcel, es decir, no es una tontería. Entonces aquí se abre, pues, primera vez más mediáticamente, porque es verdad que el tema de delito de odio aplica a los antifascistas nunca ha tenido mucho foco mediático, pero aquí sí que se abre un foco mediático muy grande y un debate jurídico sobre si los cuerpos de seguridad del Estado pueden ser víctimas de un delito de odio. Y claro, esto es curioso porque ellos dicen que son víctimas de un delito de odio ideológico, pero la policía se supone que es un cuerpo que es neutral ideológicamente, que no puede tener una ideología. Entonces, ¿qué discriminación ideológica está sufriendo un cuerpo neutral ideológicamente? Supuestamente, claro. Entonces, claro, aquí sabe evidentemente que la policía no era un colectivo vulnerable, es decir, aquí no hay lugar a un debate, es decir, son los garantes de la violencia, del monopolio de la violencia. Entonces, también el debate de si tiene una ideología común o algo que se pueda considerar discriminación ideológica, es decir, ¿qué estamos discriminando? ¿Qué ideología tiene la policía para que se pueda ser víctima de esta discriminación ideológica? Y aquí es verdad que sí que entra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dice que no, que la policía no puede ser víctima de delito de odio y que aunque tengas un discurso hostil contra la autoridad, eso no se puede sancionar, que no existe un delito de odio por un trabajo. Digamos, tú no puedes un delito de odio contra los taxistas, pues tampoco contra la policía. Y ahí se cierra un poco el debate, no demasiado, porque sí que es verdad que se ha seguido intentando... Sí,
Sí, ahí. Vale. Todo lo que puedas. Que se ha seguido intentando meter el delito de odio, muchas veces que denuncia a la policía y tal, pero es verdad que ya no tiene mucho recorrido. Y ahora es curioso porque suelen acudir al delito de injurias. Es decir, ya no te pueden causar por delito de odio por odiar a un cuerpo policial, pues sí por injurias al cuerpo. Y esto lo hemos visto mucho, sobre todo en redes sociales. De hecho, fue bastante famoso el caso cuando murió un mantero en Lavapiés. Un poco de costo, ¿no? Murió un mantero en Lavapiés después de una operación policial que lo estaban persiguiendo y que bueno, se abrió el debate de si eso había sido un asesinato por parte de la policía o qué estaba sucediendo, y sí que hubo mucha gente que en redes sociales pues atribuyó que la consecuencia del asesinato era la redada que estaba haciendo la policía, entonces que eran responsables de la muerte de esta persona. Entonces muchas de estas personas fueron encausadas, pero en este caso por un delito de injurias porque estaban pues, asumiendo o diciendo que la policía había cometido un asesinato, y ahí no encajó el tipo del delito de odio. Luego también otro caso bastante famoso que fue el caso de Alsafa, me imagino que todo el mundo lo conoce, esto fue que fue mediáticamente tremendo, y aquí también se les intentó, cuando se descartó el delito de terrorismo, que la Audiencia Nacional dijo que aquí no existía el terrorismo, que bueno, que era como la baza que se utilizaba siempre antes, era el enaltecimiento del terrorismo para todo, verdad que años después pues esto ha ido perdiendo peso, y aquí una vez descartó la Audiencia Nacional que era terrorismo, se intentó meterles, además de atentado a la autoridad o además de todos los delitos que les metían, de lesiones y tal, un delito de odio, ¿vale? Porque consideraban que esto se había cometido por una animadversión y desprecio hacia la Guardia Civil por delitos muy claramente ideológicos, ¿vale? Entonces esto al final, para un recurso que hizo las defensas, se acabó quitando, porque claro, ellos les habían condenado por este agravante, entonces sus penas habían subido mucho, y al final se considera que como ellos han cometido un delito atentado a la autoridad, que al final se les condena, que estas personas, para que la policía estuviera de paisano y fuera una pelea en un bar, se considera un atentado, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí. Son horribles. Pero igual sería mejor subirlo un poco para que ya no lo tenga tan pegado y no haga golpes. Y así Si lo no, pueden grito observar más, alguien. aunque El micrófono es direccional y o lo tienes ahí a 2 ¿Ah, sí? centímetros exactamente. Y toca los labios. En cuanto lo tienes la cara ya no te suena. Vale. Ahí se me da fatal que hago para. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Está acoplándose o algo? No. No, es el No, micrófono. Es para que no coja ruido ambiente, solo coja lo que sale directo al frontal. Que lo subas un poco para que no lo tenga. Así. De volumen está poco. Es un No, poco pero rollo. igual baixem un poquet. ¿Sí? ¿Baixem? Vale. Sí, està en dieta això. No tenéis una espumilla de A ver, prueba. la espuma para que no. Ahora, lo voy a intentar no moverlo de ejercicio. Bueno, que al final esto se descarta el delito de odio, pero tampoco se hace un análisis muy exhaustivo. Es verdad que casi ninguna sentencia en la que se descarta el delito de odio hay un análisis que aplique, que diga bien cómo se tiene que aplicar este delito, sino lo que dicen es que como ya están condenados por un delito atentado a la autoridad, no se le puede condenar otra vez por odio, por ser policías, porque esto ya va incluido en el atentado a la autoridad. Vamos. Bueno, uno de los problemas también que encontramos es que hay muy pocas sentencias y muy pocos casos llegan al final pues a que se cree una jurisprudencia a la que se pueda recurrir, entonces pues cada juez hace una valoración propia. Luego el siguiente caso de mala aplicación, digamos, es el que veníamos hablando y uno de que es como los mayores sin sentido, no solo por quién afecta, sino por lo que es el objetivo de este delito, que es el delito de odio contra los nazis. Hemos dicho que se aplica 5 meses después de la creación del delito, pero es que no solo esto. En 2019, otra vez, volvemos a la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General del Estado, unas estructuras fundamentales del Estado, digamos, hace una circular en la que emite como unas pautas para interpretar los delitos de odio, porque como era tan abierta la legislación, muchos operadores jurídicos no sabían cómo se tenía que aplicar. Pues bueno, hace unas pautas para dar una serie de seguimiento a cómo se tiene que abordar esta temática, y es en donde se incluye, que esto fue también un poco, bueno, fue polémico y mediático también, que los nazis pueden ser objeto de la protección de delitos de odio. Y claro, así dicho, es una locura, bueno, lo es, pero ellos lo justifican diciendo que ya no solo es la vulnerabilidad del colectivo lo que es importante, ¿vale? Sino que una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia el colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos, ¿vale? Porque lo que aquí lo importante es como el sujeto pasivo del delito, es decir, un nazi se siente discriminado, existe una discriminación ideológica. Ya no tiene que ser un colectivo que haya sufrido una persecución histórica o que sea vulnerable. Entonces, claro, vemos, es una banalización tremenda del delito de odio. Ya decimos que ya se estaba aplicando así, pero es que abiertamente crean una circular que llega a todos lados en las que se dice que los nazis se pueden acoger a esta protección. Entonces, claro,
es una locura en el sentido de que estamos hablando, sobre todo el colectivo de los nazis, abiertamente, porque dice la ideología del nacionalsocialismo, es la que crea este odio, del que se supone que surgen los delitos de odio para frenar pues, las conductas racistas, homófobas, pero claro, les mete dentro de esta protección. Entonces hay delito de odio contra los que luchan contra los creadores de odio. Al final les parece un trabalenguas completamente absurdo. Y esto, bueno, podríamos echarnos unas risas, pero es que es verdad que se está utilizando y se está utilizando de manera muy destructiva contra los movimientos de izquierdas. Y claro, los partidos de extrema derecha se están aprovechando muchísimo. Es decir, la Fiscalía ha dicho que nosotros podemos acoger a esto, pues vamos a hacerlo. Y Vox, pues especialmente, porque además estamos hablando de partidos que tienen pues, unas estructuras, un dinero, unos bufetes de abogados, unas capacidades mucho más grandes de las que puede tener cualquier colectivo de a pie. Entonces Vox ha aprovechado desde entonces para denunciar cada manifestación, cada acto, cada crítica, cada comentario en redes sociales, vídeo, cualquier cosa, como delito de odio contra ellos. Y bueno, esto pasó en las pasadas elecciones, que iban poniendo puestos por los barrios obreros, puestos de información, al final siempre lo mismo, esta provocación, pues a lo mejor me voy a Euskadi y pongo un puesto, me lo atacan, denuncio por delito de odio, digo que somos las víctimas porque somos nosotros a los que no se nos deja expresarnos, que si la libertad de expresión, vuelvo a intentar sacar un poco el fantasma de ETA y de la persecución y todo. Entonces, pues al final, más que el rédito judicial que tengan de conseguir una condena o no, es el rédito mediático y nosotros estamos creando un discurso de odio contra determinados colectivos, pero somos los que somos atacados. Entonces, al final, vuelven a este punto eterno de víctimas, que les da mucho rédito y les da sobre todo mucha cuota mediática y mucha difusión. Ya lo que entra a debatirse no es si estas personas son racistas, por ejemplo, o si estas personas tienen discursos nazis, discursos discriminatorios, sino si ellos están siendo discriminados por tener una cierta ideología. Es como darle una vuelta tremenda, pero les funciona. Entonces, de hecho, bueno, Vox en un principio dijo que iba a denunciar a todo el que les asociase a movimientos nazis, se dijera o les comparase con los nazis. Verdad que esto se frenó porque pusieron un par de querellas que se las archivaron, pero en un inicio ya parte de su estrategia era utilizar una campaña judicial y de denuncia continua, otra vez para acabar situándose ellos en el papel de víctimas. Y esto, por ejemplo, bueno, yo soy de Madrid, entonces la mayoría de los casos que os cuento son casos que hemos tenido allí, pero fue muy importante cuando Abascal se presentó en la Plaza Roja de Vallecas, no sé si recordáis esto, pero también igual, que salió en todas las televisiones, estuvo durante meses victimizándose. Él en las elecciones hizo un mitin en la Plaza Roja de Vallecas, que como su nombre indica es un centro, no sé, es un sitio pues, participativo de la izquierda, de colectivos, de movimientos sociales, y fue ahí a hacer un mitin político y a dar sus discursos de siempre. Evidentemente con una respuesta, la gente se organizó, fue a la convocatoria y en un momento dado pues este señor se bajó del escenario y se fue a enfrentar, evidentemente con un cordón policial enorme, pues fue a enfrentarse a los manifestantes. En este momento la policía acabó cargando contra la gente que se estaba oponiendo al mitin y entonces una vez más volvió la campaña de violentos nos han atacado cuando nosotros solo estamos intentando dar un discurso, no hay lugar a la libertad de expresión. Bueno, aquí hubo detenidos, evidentemente, es verdad que los detenidos han seguido su procedimiento para atentar a la autoridad y los delitos que suelen ocurrir cuando hay disturbios cuando la policía carga en una concentración, pero otra vez más Vox presenta una querella y entre los daños que pide, bueno, se querella hasta contra la delegada del gobierno, pero bueno, entre ellos pide el delito de odio. Otra vez, porque hay un grupo de violentos que no les deja expresarse. Esto, bueno, por suerte se archiva, continúa el procedimiento, pero ya no existe el delito de odio. Pero es que también en este contexto, un poco para que veamos lo que es las denuncias o cómo lo utilizan en lo que son las... Bueno, en cómo se utiliza para lo que son las movilizaciones que hay contra ellos en la calle, pero también para los discursos en redes sociales. A la par que pasaba esto, un chico es detenido por la Policía Nacional en su casa, además con estos delitos conlleva muchas veces que vaya la policía detenente a tu casa, que es una medida pues, muy gravosa, que te podrían llamar a declarar, pero el espectáculo mediático de la policía entrando y sacando a una persona esposada de su casa, pues vende mucho más. Pues detienen a un tuitero que puso un mensaje que decía Monasterio y Abascal colgados del puente de Vallecas, con una imagen del cadáver de Mussolini colgado en la gasolinera, esta imagen mítica. Pues este chico le detienen en su casa y le acusan de estas cosas de delito de odio denunciado por Vox. Y este chico sí que va a juicio por delito de odio. Porque en un principio el primer tribunal por el que pasa sí que lo archiva, porque dice que Vox no puede ser víctima de un delito de odio porque es un partido político, pero la Audiencia Nacional sí que estima un recurso y dice
que el Código Penal no exige que los afectados sean colectivos vulnerables. Lo que hablábamos, cuando no se está describiendo bien cuál es el tipo penal, pues interpreta el juez. Y este juez dice que no, que el Código Penal no lo exige. Y además dice que el delito de odio existe para los ataques a la igualdad y que eso de la protección de minorías o colectivos vulnerables no está previsto ni lo exige el tipo penal. Que esto pues es algo como que se valoró en el preámbulo, se dijo, pero que eso no está en el Código Penal. Entonces, que colectivo vulnerable ni el colectivo vulnerable, que Vox puede estar incluido. Porque además este delito protege a toda la sociedad, sean los afectados minoría o mayoría, estén o no desfavorecidos en la actualidad o en el pasado. Igual quiere decir que el delito aquí al final es odiar en un global. Es decir, lo que decimos, puede haber cualquier tipo de interpretación, pero este chico sí que acaba yendo a juicio por delito de odio. Entonces, bueno, un problema básico de no redactar bien una ley, entre otras cosas. Y luego también Vox tiene otra estrategia que es denunciar a todos los políticos de la oposición que hacen comentarios sobre ellos, que les llaman nazis y tal. Aunque esto sí que les ha salido, no les ha salido tan bien. Y bueno, fue denunciar a Ione Belarra de Podemos por sus declaraciones llamándoles nazis a cara descubierta, que esto al final ha sido archivado. Pero bueno, también les daba muchísimo tiempo mediático, que al final es lo que buscan. Porque es que además esto les permite, otra vez, situarse como víctimas, hacer campaña política, volver a ellos a este foco, como mirar lo que nos está ocurriendo, pero es que claro, nos tenemos que hacer cargo también de lo que supone para una persona, aunque no la condenen, enfrentarse a todo un procedimiento policial, a todo un procedimiento judicial. Lo que es una detención, unas declaraciones, dinero, abogados, todas las campañas que se tienen que hacer cuando hay detenidos, todo este desgaste de los movimientos antirrepresivos y todo. Esto al final también es otra estrategia de desgaste de los movimientos sociales. Y por ejemplo es bastante curioso porque es que muchas veces ni siquiera les interesan los procedimientos, denuncian y no se presentan después a las declaraciones, no se presentan a los procedimientos. Abascal siempre, por ejemplo, denuncia y él, claro, lo tiene que hacer en primera persona porque, por ejemplo, un caso que se colgaron monigotes con su cara, con la de Le Pen y con otros, igual detuvieron a un grupo, un colectivo, un grupo de chavales de un colectivo que había realizado esta acción, los monigotes por los de un puente, pero bueno, además vivimos en un país en el que se queman fallas, se queman monigotes, pero bueno, consideraron que esto era un delito de odio, que además esto trajo una investigación de la Brigada de Información, pero increíble, como si estuvieran persiguiendo no sé, a un grupo narco o criminal exagerado. Se piden las cámaras de todos los alrededores, se hace seguimiento de matrícula, se pide entradas a parking, se hace seguimiento de la ropa que llevaban las personas, unos monigotes estamos hablando, colgados de un puente, ningún tipo de violencia, de agresión, de una víctima simbólica, digamos, y se acaba deteniendo a un grupo de chavales, se les imputa el delito de odio, y es que Abascal ni siquiera se presenta a declarar. Él dice que es víctima de este odio porque tiene que llevar escolta todavía y pistola, porque desde ETA hasta ahora él está perseguido, pero ni siquiera se presenta a declarar, es que no le da ni esa importancia. Entonces tienes a gente procesada, gente detenida en sus casas, todo este espectáculo mediático, y luego esta supuesta víctima que está tan asustada y que sufre tanta discriminación, ni siquiera se molesta en declarar y no pasa nada. Pero bueno, esto es una anécdota. Y luego también, como Vox no podía ser el único, empieza a utilizar este tipo penal colectivos fundamentalistas, y esto pues lo habréis visto por todos lados, abogados cristianos, hazte oír, denunciando, bueno, pues esto siempre. Los primeros fueron las campañas contra los autobuses que ponían, el primero de hecho creo que fue aquí en Valencia, que eran los autobuses estos contra la ley de violencia de género. Hace ya tiempo que detuvieron a un grupo de activistas aquí en Valencia, igual y les metían delito de odio. Y luego también pasó en Sevilla con un autobús con mensajes transfobos, con el típico debate, para ellos sí que había este debate si eso era libertad de expresión o no, pero para los que se manifestaban contra el autobús eran imputados por delito de odio. Ahí estaba claro que había delito de odio. No por el autobús, sino por manifestarse contra él. Y en el caso de los chicos de Sevilla también fue muy curioso, porque estos chicos son imputados por una denuncia de abogados cristianos, pero es la Brigada Provincial de Información quien hace un informe, en este caso, lo he apuntado, 130 páginas de informe policial de la Brigada de Información hablando de la militancia de estos detenidos. Es decir, estas listas negras de las que hablamos siempre, que hay militantes, pues se pueden utilizar en un juicio para acreditar que tú no tienes una ideología de izquierdas, una ideología feminista, una ideología pues contraria a estos discursos de odio, y entregan 130 páginas hablando de que estos son activistas antifascistas de extrema izquierda, incluyendo a las trayectorias de los investigados. Directamente. Es decir, les están haciendo el procedimiento judicial, se lo entregan. Es decir, como esta gente es antifascista, pertenece a la extrema izquierda, existe un delito de odio porque nosotros somos una organización fundamentalista cristiana.
y ya pues una convivencia pues total entre estos grupos y la policía. Y luego otro caso, por ejemplo, que esto también abre otra vez el debate de la libertad de expresión en redes, el de Héctor de Miguel, el periodista y locutor de radio, que dijo que había que dinamitar el Valle de los Caídos, que fue como también bastante polémico, que hablaba de los abusos sexuales por ejemplo de los sacerdotes, pero como que se quedó con que había que dinamitar el Valle de los Caídos porque era un monumento cristiano, denunció a unos cristianos, y aquí el juez sí que considera en principio que eso es una incitación a la violencia pues, contra estos colectivos cristianos y que sí que se puede hablar de delito de odio, que finalmente resulta archivado, pero bueno, también, y lo comentamos antes con una compañera, esto hace que toda la gente que se solidariza y empieza una campaña en redes de hay que dinamitar el Valle de los Caídos, muchos de ellos también son denunciados. Pues al final parece que esto queda en nada, pero sí que crea un efecto disciplinador y de miedo de decir, ostras, pues a lo mejor yo si apoyo a esto, también acabo en un procedimiento judicial. Que no es una tontería acabar en un procedimiento judicial, aunque al final no llega a nada. O que te tengan en tu casa, no es una cosa baladí. Bueno, este caso queda archivado y pasamos al siguiente caso, que esto es muy curioso porque claro, estamos hablando de organizaciones de extrema derecha, de organizaciones fundamentalistas, pero también vemos una utilización política que ya se hizo pues, por partidos como el PSOE directamente, de que viene la extrema derecha como campaña electoral, como motivo para crear miedo. Y es cuando el PSOE denuncia, cuando hubo estas movilizaciones enfrente de las sedes de Ferraz, del Noviembre Nacional, que estaban ahí, bueno, estuvieron semanas en la puerta, llamaban a asaltar la sede. Pues en estas movilizaciones, una de ellas se quemó un monigote que se supone que era Pedro Sánchez. Entonces el PSOE pone una denuncia por delito de odio. Y aquí volvemos al mismo. Este caso, me gusta también decirlo, porque es como el caso al contrario, cuando se está denunciando un colectivo de extrema derecha por delito de odio, pero lo está llevando a cabo un partido que está en el gobierno y al presidente del gobierno como víctima directa, porque ellos consideran que también tienen que ser merecedores de la protección del delito de odio. Y me gusta mucho este ejemplo para hablar del punitivismo, porque es verdad que cuando hacen estas movilizaciones, desde muchos sectores de la izquierda se estaba llamando a por qué no se hacen algo, por qué la policía no carga, si esto hubiera sido la izquierda ya estaría todo el mundo detenido, que muchas veces entramos en ese bucle, porque es muy fácil hacer la comparación de decir, joder, si nosotros sufrimos esa represión, ellos también, ¿no? Entonces, como eso, es decir, se está quemando, se está amenazando, bueno, el presidente del gobierno, con asaltar las instituciones, todos sabemos lo que hubiera pasado si eso hubiera sido una concentración de izquierdas, pero en este caso, el PSOE, para justificar el delito de odio y por qué ellos tienen que ser merecedores de esta protección, argumenta que es que el PSOE fue un partido perseguido ante la dictadura franquista y la guerra civil. Es decir, ellos son un colectivo históricamente perseguido porque durante la dictadura y la guerra civil sufrieron persecución. Estamos hablando del partido del gobierno y del presidente del gobierno. Volvemos al monopolio de la violencia, de las instituciones y el control. Entonces es curioso porque al final, pues todo el mundo dice, si esto no está bien regulado, pues nos vale a todos. Y mira. Y también es interesante este caso porque, bueno, evidentemente se archivó, no llegó a nada, y es verdad que muchas veces decimos, joder, pues cuando toca esto a la extrema derecha nunca se hace nada, pero en este caso la jueza sí que es una argumentación hablando de que, bueno, podría ser que estas cosas no estuvieran bien vistas desde un punto de vista cívico, que el lenguaje sea vulgar, que es censurable, pero que no es que la falta de educación, lo llama falta de educación, bueno, también hay que debatirse falta de educación o qué, pero dice que no es delito. Y dice, puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito. Y dice que considerar estos hechos como delito de odio sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática como la nuestra. Es decir, imaginaros que nos hubiera gustado escuchar esto en el resto de casos que hemos hablado. Habla de que encausar con delito de odio a esta gente atacaría al pluralismo político y, no que sé, el derecho a la protesta. Y entonces, esto es curioso porque decimos, joder, estas sentencias, este archivo es así porque es un grupo de extrema derecha, pero imaginaos un escenario en el que se les hubiera condenado. Un escenario en el que una crítica al gobierno, al presidente del gobierno, unas manifestaciones más o menos violentas puedan ser consideradas como un delito de odio y pueda ser un delito de odio, y pueda ser un colectivo de unidad de protección del gobierno, presidente, es decir, colectivo vulnerable. Entonces, también un poco pues, para valorar cuando hacemos estas peticiones de esta condena es muy baja, se le tendría que haber condenado más, esta gente tendría que... Por favor, vente aquí. Qué accidentado. No va a quedar muy bien la grabación, ¿no? Bueno,
Eso, entonces, ver cómo esta petición, que a lo mejor decimos, si se os hubiera condenado, se hubiera visto como, oh, mira bien, se está intentando atajar los movimientos de extrema derecha, como después puede haber sido aplicado esto a cualquier otro tipo de movilizaciones que hubieran sido de izquierdas. ¿Vale? Siempre, no sé, a mí me gusta dar este consejo de cuando hagamos una petición, veamos cómo se nos puede dar la vuelta. Y luego también, desde que empezó el genocidio y la invasión de Gaza, hemos visto cómo este delito de odio se está utilizando para perseguir a la solidaridad con Palestina. Y claro, este tema es bastante más complicado porque aquí se argumenta que existe un colectivo vulnerable que sí que tiene que ser objeto de protección del delito de odio, que es el delito de odio por antisemitismo, mezclado con lo que es el gobierno de Israel y con lo que es un genocidio. Entonces aquí también es muy curioso porque en este caso volvemos a ver denuncias que se han llevado a cabo por partidos de extrema derecha, denuncias que ha empezado la policía, denuncias que ha empezado la información de la policía, que ha empezado la fiscalía y que han empezado pues, los visionistas. Entonces hemos visto, lo que llevamos desde que empezó el genocidio, un montón de denuncias a gente que está apoyando al pueblo palestino, muchas de ellas simplemente por declaraciones en redes sociales, que como ahora se está persiguiendo muchísimo cualquier tipo de comentario en redes sociales como delito de odio. Entonces, Vox, por ejemplo, denuncia a 2 activistas pro-palestinas por un discurso que dan en el Congreso de los Diputados, en un acto que se hace ahí, y las denuncia esta vez para la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, al considerar que están enalteciendo a Hamas. ¿Vale? Pues sí, puede parecer una locura, pero estas personas acaban enfrentándose a unas declaraciones en la Audiencia Nacional. Un delito de enaltecimiento del terrorismo que parece como que ya ha quedado muy atrás, pero bueno, intentan rescatarlo para ver si esto se puede aplicar a cualquiera que diga, ya no cualquier alegato a favor de Hamas, sino cualquier comentario acerca del genocidio y del papel que está teniendo Israel. Este caso al final se archiva en la Audiencia Nacional porque dicen que no existe una apología del terrorismo en este caso. Pero, por ejemplo, yendo a otro caso de la Brigada de Información, la Brigada de Información detiene a un miembro de Dargorri, que es un grupo ultra de fútbol, ¿vale? Que le acusan de un delito de odio contra un jugador israelí que hace unas publicaciones. Esto fue bastante menos mediático, pero es bastante interesante, porque esta persona, este jugador, es un jugador israelí, que hace unas declaraciones en su cuenta de Twitter que dice cosas como: aplastar, apretar, aplastar a la venganza de Dios. ¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza? O toda Gaza apoya el terrorismo, toda Gaza está muerta. Esas son las declaraciones que hace esta persona. Y este grupo de fútbol saca un cartel en el que dice: fuera Son Weisman, que es el nombre del futbolista, destruyamos el sionismo racismo. Pues cualquiera pensaría que aquí lo que incita a la violencia son las declaraciones del futbolista, ¿no? Actualmente las que acaban imputadas por el delito de odio son los miembros de este grupo de fútbol. Y más curioso todavía, porque esto es una cosa que lleva a cabo la Brigada de Información, una vez más, sin denuncia del futbolista. Es la Brigada de Información de oficio las que considera que hay un delito de odio en estas declaraciones y hace una investigación surrealista, consiguiendo IPs para ver quién está detrás de las cuentas de Twitter, y llega a un chico que dicen que en el bar donde trabaja es de donde se están emitiendo uno de esos tweets. Imaginaros, iba a decir ya la utilización de medios, pero que hay para ese tipo de cosas. Más registrado IPs a ver quién es la persona que ha subido este tweet que dice: destruyamos el sionismo fascismo. Es decir, evidentemente acusado de antisemitismo. Esto al final también se archiva, pero no se archiva porque no exista delito de odio, sino porque no se puede acreditar que esa persona sea la que colocó estos tweets. Porque al final pues es un rastreo de IPs que dan a un local público y es más complicado. Pero esta persona es detenida en su casa, grabada por la policía, porque es otra cosa además que se acostumbra a hacer mucho, que graban a la gente que detienen sacándola de sus casas, que habría que ver también qué de legal tiene eso, y se enfrenta a un procedimiento hasta que al final se archiva por falta de pruebas. ¿Vale? Y bueno, y luego también vemos mucho como asociaciones como ACOM denuncian todas las declaraciones, y van más a lo mediático, entonces denuncian todas las declaraciones de políticos. Si hay que hacer una declaración contra Israel, pues ponen una denuncia que la mayoría se archiva, pero igual les dan un espacio mediático, un foco, y pueden otra vez volver a soltar sus discursos. Y aquí también tenemos otro caso, que no sé si conocéis Movimiento contra la Intolerancia, que es una ONG que se supone que nació para luchar, pues uno de los creadores del delito de odio, que forma parte del grupo que hizo esta legislación. Y este colectivo, en nombre de su presidente, denuncia a un periodista y activista por los derechos humanos por unas publicaciones también que hacen en redes sociales. Y son unas publicaciones en las que en parte hablan de este movimiento, de su colectivo, pero que también hablan del genocidio en Palestina y del papel de Israel.
Y esto es curioso porque igual esta persona vuelve a ser citada por la Brigada de Información para prestar declaración por estos tweets. Además, la parte interesante también, bueno, una de las partes interesantes de este procedimiento es que además de acusarle de connotaciones antisemitas, mezclando otra vez el antisionismo con el antisemitismo y volviendo a hacer este doble juego de si criticas a Israel estás atacando a los judíos como población colectiva que fue masacrado, bueno, y toda esta historia que ya sabemos, es que además hablan de que existe un contexto de radicalización en España de carácter antisemita desde el 7 de octubre, ¿vale? Y que es que además todos estos comentarios que hacen en redes sociales pueden llevar a que se ataquen a personas que sean originarias de Israel. Entonces al final, bueno, como que es interesante entrar en este concepto de radicalización y antisemitismo, ¿vale? Además hablan de un contexto de guerra, como si aquí en el Estado se viviese un contexto de guerra que se pudiese asimilar a lo que se está viviendo en Gaza. Entonces lo que se habla es que a raíz de todos estos comentarios, pues gente como en este caso el presidente de esta asociación o israelíes pueden ser agredidos por comentarios como estos. Es decir, otra vez, lo mismo que veíamos con el resto de victimización, se quita el foco del genocidio de Palestina y se pone el foco a si aquí están siendo discriminados los israelíes porque en Gaza esté habiendo un genocidio, ¿vale? Que es una forma también como de intentar aplicar este delito a parar o a intentar frenar la solidaridad con Palestina, que es verdad que está teniendo poco recorrido, muchas veces se acaba archivando, pero lo mismo, es un efecto disciplinador, el discurso de apoyo a Palestina es verdad que cada vez se va recortando más desde ciertos sectores, cada vez es un poco menos radical, hay más miedo a expresar diferentes opiniones, sobre todo en público, en redes, comentarios, por ejemplo, que antes se veía mucho de que Israel no tiene derecho a existir, eliminar a Israel, o que eran consignas, se están recortando mucho porque están siendo denunciadas y es verdad que se está procesando a gente por este tipo de comentarios. Y hablando de este contexto de guerra, contexto de radicalización y antisemitismo, siempre se recurre a las estadísticas del Ministerio del Interior. Estas estadísticas, bueno, el Ministerio del Interior publica todos los años como un plan de seguimiento del delito de los casos que se han denunciado, bueno, lo publica cada año sobre el año anterior. Y es muy curioso, cómo se recopila, porque es un informe que viene de denuncias, con lo cual tiene una validez bastante nula, porque denuncias no quiere decir que haya un procedimiento y haya una condena, sino que hay unas denuncias que empiezan un año y pueden acabar 7 años después, con lo cual la estadística tampoco es muy fiable. Además vienen de fuentes policiales que no se pueden consultar, dicen que son fuentes secretas que no pueden ser consultadas, entonces es un poco, bueno, pues ambiguo estas estadísticas, pero aún así, si nos las tomamos en serio, vamos a decir que son unas estadísticas que pueden ser fiables. Los titulares que hubo en 2024, cuando empezó todo esto del genocidio en Palestina, es que había un 77% de incremento de los delitos de antisemitismo, ¿vale? Cuando vimos 77% de incremento, es un titular pues, muy mediático y muy de, sí, un clima de radicalización, es verdad, ha vuelto el antisemitismo. Pero claro, si quitamos los porcentajes y vemos el informe RAC, es verdad que es un informe que está hecho para que no lo entiendas y para que no te lo quieras leer, porque tiene como 200 páginas, entras a ver las cifras y pone, en 2021 hay 11 denuncias por antisemitismo. En todo el Estado estamos hablando, ¿eh? Denuncias, ni siquiera condenas, denuncias. En 2012, 12 denuncias. En 2023 se presentaron 23 denuncias. Claro, de estas 12 a estas 23 denuncias hay un 77% de incremento. Claro que sí. Y de 1 a 2 hay un 50%. Entonces puedes decir que se duplican, que se triplican. Pero estamos hablando de que en 2023 estamos hablando de 23 denuncias de antisemitismo y esto es un clima de radicalización. En 2024 y 2025 me imagino que habrá más por todos estos casos que decimos que están denunciando, pero estamos hablando de que solo son denuncias, además es que hablando simplemente de denuncias, que se están denunciando casos como los que hemos visto, las cifras son, pues hay una ola de antisemitismo. Entonces esto crea un clima de miedo y de persecución y se justifica que toda esta gente tenga que ser perseguida, redes sociales vigiladas y todo eso. Que es verdad que tampoco luego hay un seguimiento de si esto acaba en condena o no. Este informe que hace el Ministerio del Interior te dice hay estas denuncias, pero nunca se sabe cómo acaba. No, además tampoco se consultan esas fuentes, no te dejan acceder a ellas. Y bueno, esto ¿cómo vamos a ahora? Esto además puede ser, y hay que tener cuidado de ver si es un intento de aumento represivo, que evidentemente lo es, pero también como para igualarlos a otras legislaciones que están en otros países europeos para perseguir
las movilizaciones por Palestina, sobre todo pues, países como Alemania, países como Francia, que estamos viendo como incluso se prohíben lemas, se disuelven manifestaciones en banderas palestinas, se está creando legislación nueva con todo pues, con toda la excusa del antisemitismo, el trauma histórico que tienen, todo esto. Y es verdad que aquí, pues como que es un escenario que no parece posible, decimos aquí no se puede crear una legislación para perseguir la solidaridad con Palestina, pero no hace falta, pues está utilizando una legislación que ya existe. Una legislación que ya existe, que está condenando gente por declaraciones en redes sociales. Otra vez con este clima de antisemitismo. ¿Vale? Y entonces, también esto es muy, muy curioso hacer esta comparación, cuando hemos hablado del 77% de incremento, clima de antisemitismo, además lo vemos que salen titulares y que salen representantes públicos y políticos a hablar de ello, que si miramos estas estadísticas, el mayor número de casos evidentemente corresponde a racismo y xenofobia, que son el 41,84. Vale, hablamos de 2023, que eran las últimas cifras que había cuando redacté el artículo, que son 856 denuncias. De las 26 que había con antisemitismo, estamos hablando de 856 denuncias por casos de racismo. Además sabemos que en los casos de racismo en su mayoría no se denuncia, porque estos sí son personas vulnerables, personas que no tienen acceso a la justicia, personas que evidentemente no tienen confianza ni en la policía, ni en el sistema judicial, personas que no tienen papeles, personas que no pueden acceder a lo que se está denunciando, lo puede hacer pues, ser representante de un partido, de un lobby sionista, digamos. Entonces, es curioso porque no estamos hablando de una ola de racismo, ni una radicalización racista, ni se está, no sé, haciendo un protocolo de intervención para parar este contexto de ataque a las personas por su origen o por su racialización. De hecho, bueno, todavía quien diga que haya racismo en el Estado español. Entonces, para eso no sirven las cifras, ¿sabes? Es interesante ver cómo es ahí este clima de antisemitismo, pero no vivimos en un país racista, ¿vale? Y que además tampoco se está abordando este racismo desde una perspectiva estructural, desde estas instituciones que lo mantienen, sino de estas cosas individuales, o esta parte que recibimos una cosa individual de personas descarriadas más que algo estructural del sistema. Porque claro, veríamos que las cifras son muchísimo mayores. Y entonces, es verdad que muchas de estas denuncias, lo que decía, acaban archivadas, entonces no podemos hacer un seguimiento, pero sí que ocupan un espacio mediático muy grande y además pues, como contribuyen a toda esta campaña de miedo, a esta campaña de decir pues, que vivimos en una sociedad súper violenta, una sociedad que hay que regular mucho más, que hay que perseguir y que hay que controlar, que al final es el objetivo de estas narrativas mediáticas y de estas persecuciones. Entonces, al final lo que dicen, igual cada vez que se presentan estos informes, es crece el odio, hay mucho odio, hay que acabar legislando más fuerte para frenar estas conductas. Y entonces también, bueno, por no alargarme mucho más en casos, hay un montón, y es que además de aquí hace un año que escribí el artículo, cada vez hay más casos de estos, cada vez es verdad que se les da más publicidad y que se está haciendo más campaña, que es muy positivo porque se está visualizando, pero bueno, para no entrar en más casos concretos, en mi texto tenéis algunos más, sacar así un poco las conclusiones, que es lo que queremos debatir, porque en realidad aquí pues respuestas y soluciones mágicas no tenemos ninguna. Yo siempre os pido que cuando empecemos el debate, pues que las preguntas no sean qué podemos hacer dirigidas a mí, sino al colectivo, a la gente que se está encargando de esto. Ya se ríe porque ya se lo preguntan mucho, qué podemos hacer cómo podemos parar, y es como, bueno, no tenemos respuesta, tenemos muchas dudas y mucho que debatir y mucho que consideramos que se debe debatir, pero desde las bases. Esto no tiene que ser una petición de gente que se dedica a esto, de operadores jurídicos, de nada, sino que es algo que tiene que surgir de las bases y sobre todo de las afectadas. Entonces, pues el primer punto que tenemos hablando de los delitos de odio es si se ha cumplido el objetivo, el supuesto objetivo con el que se crean los delitos de odio, que es pues acabar con estas discriminaciones que evidentemente no se han cumplido. Al revés, cada vez existen más discursos de odio, cada vez existen más agresiones, se denuncian más también, es verdad, pero cada vez, bueno, este clima continúa aumentando. Tenemos lo que hablamos al principio del problema de esta mala aplicación, que podríamos decir esto ocurre porque se está aplicando mal y la ley es ambigua, que puede ser, bueno, puede ser uno de los problemas a analizar. Si el problema es que la ley esté mal hecha, que evidentemente está mal hecha, habría que ver si redactándola bien se solucionaría esto o no. Es un debate también interesante, si se aplicase bien, esto iba a hacer que se pararan las conductas discriminatorias o no, ¿vale? Y luego también el debate de cómo son eficaces las leyes, es decir, si unas penas más altas van a hacer que aminoren los delitos, que es algo que hemos visto que no sucede. Que aumenten las penas no hace que un delito se acabe. Y esto, bueno, lo vemos en los delitos de odio, lo vemos en la violencia sexual, lo vemos en todos los
delitos, se ven en los países en los que hay pena de muerte, se ha visto en todos los tipos de legislaciones. Y también, si esto, que es interesante también, hace que las víctimas se puedan sentir más protegidas. Este es el debate en el que habría que incluir a todas estas víctimas, es decir, que exista un tipo penal bien estructurado hace que os sintáis más seguras, os sentís más protegidas si hay una persecución penal y legal de estas personas que creen odio, o qué otro tipo de estructuras se pueden crear para dar una sensación y una realidad de protección hacia las víctimas. Y luego también que muchas veces, el objetivo no se ha cumplido, evidentemente, y luego muchas veces también pensamos que si podemos hacer lo contrario, es decir, ellos están denunciando todo, si nosotros utilizamos la misma vía y utilizamos el mismo delito para intentar perseguir ciertos discursos, porque es verdad que nos vemos que no sabemos cómo hacer frente a la cantidad de discursos de odio que hay ahora mismo por todos lados, sobre todo redes sociales o el Congreso de los Diputados. Pensamos que si se denuncia por delito de odio a Abascal o se denuncia por delito de odio a youtuber tal, esto se va a acabar frenando. Y además de que no sucede, muchas veces vemos que estas denuncias, si no están bien fundamentadas y evidentemente no hay un grado de jurídicos que quieran llevarlas a cabo, acaba siendo una campaña mediática mucho más a su favor. Es decir, se presenta una denuncia, digamos, contra un youtuber que está haciendo los discursos claramente contra la inmigración. Esta persona hace una campaña diciendo estoy perseguida porque vivimos en un gobierno social comunista, chavista, que persigue a la disidencia y no se puede hablar de nada, hace una campaña enorme, sale en todos lados, tiene muchísimas visualizaciones, que además eso lo monetiza, y a partir de ahí, pues si está más sacado una solución, el discurso que estaba haciendo se amplifica muchísimo más y todo se replica por todo su entorno. Entonces también un poco ver cuándo interesa o cuándo no interesa estas campañas y ver que no jugamos con las mismas cartas. Que esto no es si vos denuncias todo, nosotros denunciamos todo y nos va a salir bien, porque no suele pasar. Y además esto sigue haciendo que se cree este clima de miedo. Nosotros también muchas veces potenciamos que pues este discurso, este vídeo, este tal es súper perjudicial y al final pues estás replicando ese discurso y estás ampliando todo, además del mensaje que está dando, todo el clima de miedo y de peligrosidad en el que vivimos. Y es que además un problema muy grande también es que esto se individualiza. Al final se dice, esta persona da un discurso racista, hay que ir contra esta persona concreta. Si se persigue o se denuncia esto, se va a acabar con tal. Y como que se quita este valor estructural, por ejemplo, seguimos hablando del caso del racismo, se individualiza un delito a una persona que tiene un discurso racista, pero sin ver por qué existe ese discurso racista y por qué se sustenta en todas unas estructuras. Entonces al final queda como algunas personas descarriadas que creen que los inmigrantes vienen a robar. Y es como no, existe toda una estructura estatal que hace que esto se pueda sostener y que hace que estas personas ya no solo sean víctimas de estos discursos, sino que sean víctimas de violencia policial, violencia judicial, violencia estatal. Entonces, claro, al final pues, se persigue a la persona individual y no se trata del origen de estas conductas o de estas discriminaciones. Entonces, claro, muchas veces pensamos que a lo mejor una legislación que sea más dura contra este tipo de discriminaciones puede hacer que las personas migrantes se sientan más seguras y más protegidas. Cuando a lo mejor nos podemos saber qué es lo que impacta en la inseguridad que sienten estas personas migrantes en su día a día y son las políticas racistas del Estado. Es decir, la situación de vulnerabilidad permanente que te da la explotación laboral, el no tener papeles, el no poder acceder a una vivienda, las persecuciones policiales, todas las identificaciones por perfil racial, pues a lo mejor te afectan mucho más que un discurso que haga un youtuber en su canal. Pero claro, se queda como que el racismo es pues, un grupo de extrema derecha que lo hace un youtuber, un partido en concreto, negando toda esa violencia estructural que al final pues, tiene mucho más impacto en la vida de las personas migrantes, siguiendo con el tema del racismo. Y además como que nos lleva a dejar en manos del Estado la protección de estas personas, es decir, estamos dejando que sea el Estado quien proteja a las personas que sufran discriminaciones, pero que mantenga su estructura y las leyes que deja a estas personas en situación de vulnerabilidad, lo cual pues, ya no solo es contradictorio, sino ingenuo. Es decir, vas a dejar en manos de la policía perseguir a unos grupos racistas cuando esa misma persona que ha podido sufrir agresión al día siguiente puede ser parada por un perfil racial. Entonces, una vuelta a esto. Y además, centramos mucho el foco en los discursos. Es verdad que ahora con las redes sociales es lo que más simplifica los discursos de odio, que son muy peligrosos los discursos de odio, porque eso es lo que antecede a las agresiones, pero, como he dicho, no se va a estar ahí en esta estructura de por qué pueden darse estos problemas. Porque al final, pues si todas las personas
personas tuviesen acceso a las mismas condiciones, estarían muchísimo más protegidas de los discursos de odio que si aumentamos un tipo penal que puede hacer que una persona individual que tenga un discurso entre la cárcel. Que eso no va a hacer que tú tengas acceso a un trabajo digno, ni a una vivienda, ni que te puedas mover tranquilamente por tu barrio sin que te paguen por tu color de piel. Pero bueno, sí que queda como que el Estado está haciendo algo por perseguir los discursos de odio. Y es muy curioso, bueno, cuando escribí este artículo todavía no se había producido la regularización que están haciendo ahora. Entonces yo hablaba de que en este país había 500.000 personas sin papeles, que a lo mejor un método para protegerles mucho más efectivo es que estas personas pudiesen tener una situación administrativa regular, que hubiera una condena a una persona, a alguien que dijera que había que expulsarles, y que vivimos en un país en el que mueren en nuestras costas diariamente un montón de personas sin nada alcanzarlo. Entonces estamos dejando que sean los que llevan a cabo estas políticas de frontera los mismos que van aquí a perseguir discursos racistas. Pues volvemos al punto de que es bastante ingenuo. Y aquí es muy curioso también, por ejemplo, cuando se dio, que creo que fue aquí en Valencia, que en un estadio hubo comentarios racistas contra un jugador de fútbol, igual volvemos a un foco mediático enorme, y es gracioso porque ante se han tomado más medidas contra esas personas que reiteran sus insultos al jugador de fútbol que contra los responsables de las 37 muertes en la frontera de Libia. Entonces, no sé, como que nos da una idea de cuando resulta mucho más, bueno, cuando se persiguen mucho más los insultos a un jugador de fútbol por su color de piel en un estadio que unos asesinatos que lleva a cabo el Estado, que no sé, si tiene algún tipo de intención de parar estas políticas, pues podría ser una forma de empezar, pero lo mismo, volvemos a individualización del delito, es decir, no, el problema son estos 3 hinchas que han gritado a un jugador de fútbol por su color de piel o por su procedencia. Y luego, el siguiente punto, claro, que viene un poco también de los casos que hemos visto, es cómo afectan siempre estas peticiones punitivas, cómo pueden acabar dándose la vuelta y cómo pueden acabar afectando pues, al que no está militancia. Por eso cada vez que hay desde sectores sociales una petición de que pues, que se legisle de otra forma, se aumente una pena o se haga tal, nos da un poco de miedo de decir, esperar que esto se nos va a volver a encontrar seguro. Y bueno, aquí se ha visto evidentemente cómo se ha utilizado el delito de odio para castigar, perseguir, vigilar, para montar el aparato represivo del Estado. Y también, como en todos estos casos, son los medios de comunicación quienes hacen que se aumente este clima, quienes hablan de que vivimos en una... Ya está mucho, ¿no? Que vivimos en una sociedad súper violenta, en una sociedad que necesita más vigilancia, penas más altas. Acabamos de ver cómo se aprobó ayer o antes de ayer la multireincidencia en los robos, después de una campaña de que nuestras calles son súper inseguras porque a los turistas millonarios les roban los Rolex en la Rambla. Entonces, claro, esto al final nos está llevando a más vigilancia, más control, recorte de la libertad de expresión. Volvemos a hablar ahora de que restringen las redes sociales, esta nueva ley que no sabemos cómo se va a aplicar otra vez y que claro, pues ya estamos asustadas de cómo pueden hacer una ley que regule los delitos de odio y los discursos de odio en las redes sociales, todo este debate de que hay de, vale, estos discursos hay que atajarlos de alguna manera, bueno, pues prohibimos, regulamos, ponemos DNIs, ese tipo de cosas, a ver cómo se nos vuelve en contra siempre. Y además es curioso porque se habla constantemente del clima, de las tasas de criminalidad, del miedo, de la situación social que tenemos, y en el Estado tenemos unas tasas de criminalidad más bajas de toda Europa. Que parece que no, parece que aquí vivimos, vamos, que salir a la calle es súper peligroso, que tu abuela va con miedo al supermercado, pero en comparación con el resto de países de Europa, incluso los países del norte de Europa, que son como los paraísos de la socialdemocracia, tenemos una tasa de delincuencia muchísimo más baja. Y de hecho, me gusta recordar las cifras porque son bastante significativas. Somos el 4º país con menor número de homicidios de toda Europa, 4º país, ¿vale? Y es que además, lo que se llaman los crímenes convencionales, que son robos, hurtos, agresiones, no han dejado de bajar en la última década. Estamos hablando de cada vez más robos, más agresiones, más peleas. Todo el rato vemos vídeos en redes sociales de gente peleándose en la calle, como si nunca había habido más violencia o peleas, en una discoteca o cosas así. No hace más que bajar desde hace 10 años. Y lo que ha aumentado, y que esto también sale en las estadísticas, que es lo que hablamos siempre, cómo se manipulan las estadísticas, son de los crímenes y los delitos en línea, que la mayoría son estafas. Estamos hablando de delitos económicos. Pero claro, sí que habla pues, de un crecimiento de la delincuencia. Y es que además también se recrea este discurso de que delinquir sale gratis en este país, que el código penal, que si las cárceles son campamentos, que si son hoteles, que si hay una piscina, o este tipo de cosas que continuamente estamos, o comentarios que incluso muchas veces vienen desde la izquierda, de 10 años de cárcel no son nada, como banalizando además lo que es la cárcel,
y lo que se supone, vamos, y el objetivo de reinserción social que se supone que tienen las cárceles, y es que tenemos uno de los códigos penales más duros y más restrictivos igual de toda Europa. ¿Vale? Tenemos las penas más largas de la media europea, es decir, en el Estado español las personas presas pasan más del doble de tiempo en prisión que en el resto de países, con una de las tasas de criminalidad más baja. Y aún así hay esta imagen de que las leyes en este país son muy laxas. Y que bueno, como interesante, y evidentemente esto es pues toda esta campaña mediática que interesa de crear este clima de miedo pues para poder seguir aumentando y recortando libertades. Pero es gracioso porque muchas veces nosotras mismas nos creemos estos discursos y nos creemos que vivimos en clima de inseguridad y bueno, y vemos a youtubers de turno paseándose por la Guapisa haciendo vídeos para contar la gran violencia que es que hay un grupo de personas radicalizadas en una plaza. Pero bueno, y entonces claro, al final muchas veces el problema que tenemos es que acabamos tomando este marco, que el marco punitivista y reforzar esos modelos autoritarios es el marco de la extrema derecha, que nos la ha colado completamente porque acabamos debatiendo sus términos y debatiendo pues esto, cómo atajar la violencia, cómo atajar las ocupaciones, cómo atajar todo este tipo de cosas, y como que dejamos a un lado lo que es las respuestas que podemos plantear nosotros para construir otras alternativas que nos protejan, nos marcar estas estructuras estatales de dejar al Estado lo que es la función de proteger a los colectivos vulnerables. Y bueno, y al final todo acaba en un aumento de la capacidad represiva del Estado, porque es que además también yo creo que a veces tenemos como muy poca memoria y se nos olvida que puede ser que pues, en un tiempo tengamos un gobierno de extrema derecha, por ejemplo, al que le hayamos dado unas capacidades represivas muchísimo más altas. Aunque ahora estamos pidiendo, pues bueno, pues tenemos un gobierno socialdemócrata, vamos a pedir que se amplíe esta ley o que se amplíe tal o que se recorte esto. Hace poco pasaba que hubo parte que estaban pidiendo pues que con el contexto del feminismo, el caso de Alves y todo este debate que salió, pues que se quitasen lo que eran los atenuantes en los procedimientos judiciales. Los atenuantes son pues formas en las que se baja la pena, pues a lo mejor arrepentimiento, que se haya pagado la responsabilidad civil, que haya pasado mucho tiempo, que muchas veces sirve para que la gente no entre en prisión. Pues se pedía que se quitasen ciertos atenuantes y es como, bueno, habría que ver también cómo se puede utilizar, si ya vemos cómo se está utilizando con este tipo de gobierno, que podría pasar con un gobierno de extrema derecha. Así que ojo, que al final las condiciones pueden cambiar muy rápido. Y bueno, entonces, un poco darle una vuelta a cómo hacemos para construir. No me preguntéis cuál es la solución, por favor, de verdad. La respuesta siempre colectiva, de verdad ninguno, por mucho que escribamos, ninguno tenemos ninguna respuesta a cómo hacer estas cosas, ojalá la tuviéramos. Pero, ¿cómo podemos hacer para potenciar desde las bases, desde los grupos sociales, desde los colectivos, bueno, desde todos los sectores a los que llegamos, cómo podemos hacer para potenciar, para proteger o para crear estas estructuras que no nos lleven a pensar, así como conclusión muy breve, que la solución puede venir por parte de una estructura estatal, que es la principal garante de este tipo de discriminaciones. Y quería acabar con un caso que me pasó ayer, justo cuando venía para Valencia. Me llamó un amigo que su hermana, de origen migrante, había sufrido una agresión racista, estaba intentando denunciarla en una comisaría. Entonces me llamó, me dijo, está intentando denunciarla en la comisaría la están vacilando. Primero le han dicho que se vaya por un par de lesiones que evidentemente no tiene, porque fue una agresión verbal y bueno, contra su coche. Y luego le habían dicho que volviese cuando estuviera más tranquila, ¿vale? La policía, ¿vale? Entonces esta persona ya consigue poner la denuncia y cuando esta persona consigue poner la denuncia, es un incidente en el que hay testigos, vídeos y a partir de ahí llega la policía municipal, intentan encontrar el acta de la policía municipal y este acta no existe. Y la persona, bueno, y era una familia y nos dicen que claro, que es que oyen como un policía municipal le dice a la hermana del agresor que no se preocupe, que esto no va a llegar a nada. Vale, ese acta municipal no la encontré por ningún lado, con lo cual no tiene ningún tipo de identificación, evidentemente no va a llegar a ningún lado así. Y claro, y bueno, la frustración que salir de denunciar esto, además con el denunciar, pues claro, tienes que pasar por una comisaría, con todo lo que eso conlleva, y esta persona cuando sale, pues le dice a su sobrina, que es joven, le dice, bueno, tú sigue entrenando porque al final es la única defensa que vas a tener. Entonces, para que nos veamos y digamos cómo se vive estas violencias desde las personas que las sufren. Y bueno, yo qué sé, tampoco queríamos desanimar, pero decirle que sí, que al final pues, va a tocar
aprender a defenderse y sobre todo aprender a contar, bueno, a contar con las amigas, con los núcleos y aprender a organizarse, porque si pensamos que nos van a defender, que nada. No quería acabar con la moderación, de verdad. Preguntas, Vale. reflexiones. Bueno, muchísimas gracias porque creo que ha sido muy esclarecedor todo y no te voy a preguntar qué podemos hacer, pero sí una pequeñísima reflexión y es que a mí, o sea, desde un activismo antirracista siempre me cuesta mucho ver, ¿no? los delitos de odio, porque es que ya el odio me choca muchísimo con, o sea, mezclar sentimientos con violencias estructurales, ¿no? Y creo que, o sea, a partir de ahí es como que lo veo súper incoherente y complejo el poder conjugar una cosa con otra, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Que al final se habla de, como de casos muy individuales, que no se enfocan en las violencias estructurales y luego, ¿no? Pues también, y luego también se usa muchas veces, ¿no? Discurso con delito, o sea que me cuesta mucho, ¿no? Acabar de ver una cosa. Sí, bueno, es que esto es un tema además muy largo y muy interesante, porque claro, a ver, nos enfocamos en los discursos de odio, igual predominio de las redes sociales. Es importante, los discursos de odio son muy graves porque son lo que antecede a las agresiones, a la violencia, a los golpes de Estado, todo, es decir, es algo muy importante, pero es muy complicado esa línea entre qué es un discurso de odio y qué es libertad de expresión y a quién se aplica. Porque claro, si tú eres el que eres capaz de decidir, pues tú dices, claro, esto es un delito y esto no. Pero ¿quién decide eso? Perdona, pero un discurso no es un delito. O sea, un discurso de odio es un delito. No, hay un delito por Sí, discurso de odio. y por incitación al odio, claro. Pero no es lo mismo que delito de odio. Vale. Puede serlo, a ver. Redes sociales, volvemos al tema. Tú haces un discurso diciendo los inmigrantes vienen a delinquir, hay que acabar con la inmigración, échalos de tus barrios. Eso es un delito de odio. Tú estás incitando al odio colectivo, estás haciendo un llamamiento a un colectivo y estás además teniendo pues, un discurso contra una minoría vulnerable. Eso es un delito ahora mismo. Que se juzgue, no, que se valore, es verdad que hay que entrar los límites de si eso es una expresión, porque si no Abascal estaría preso, por ejemplo. ¿Sabes? Ahora se está dando mucho. ¿Vincular delincuencia con migración es un delito? ¿O es una opinión? ¿O es una estadística, como dicen ellos, que al final estábamos con estos discursos? Se ha intentado procesar un delito de odio a mucha gente. El último de ellos, un policía, que además creo que es aquí de Valencia, que dijo que eso, bueno, que lo asoció, la delincuencia con la migración. En este caso se ha archivado. Pero claro, es que no hay una definición muy clara. Que está claro que un discurso en el que diga que la inmigración produce delincuencia va a hacer que las personas migrantes tengan peores condiciones o puedan ser agredidas, es verdad. Puede serlo completamente. Si a ti te están machacando últimamente con que los migrantes vienen a violar mujeres, vale. Pero claro, la línea que es delito o no, pues lo que hemos dicho, esto es tan abierto que al final es la valoración de la jueza que es el caso. Entonces lo vemos, muchas veces se denuncian este tipo de discursos, algunos salen adelante, otros no, casos muy paralelos, pues no son juzgados o no, pero se supone que como está redactado sí que es un delito, incitar al odio en colectivo. Lo que pasa es que claro, aquí entra el debate que es incitar. Decir, ¿deberían deportar a los inmigrantes? Pues es incitar, pues para algunas personas sí, para otras no. Y así a la inversa. Esto te estoy poniendo el ejemplo del racismo, que es como el más amplio, los que más sufren este discurso de odio, pero se puede aplicar a muchos más colectivos. Entonces, claro, no sé si responde a tu pregunta, pero claro, una cosa es lo que hay sobre el papel, lo que se lleva a cabo o lo que consideramos que debe ser. Es decir, ¿creemos que se tienen que perseguir estos discursos? ¿Hay estrategias más útiles? ¿Tendría una respuesta funcionalista, ¿no? ¿Funcionaría que estos delitos, bueno, estas personas acabaran en prisión, por ejemplo? Esta es como la parte más controvertida y bueno, también interesante de qué medidas podemos proponer o con qué estamos de acuerdo. Partiendo de la base de que ni legislamos, ni gobernamos, ni controlamos nada. ¿Vale? Al final a nosotros nos quedan las bases y la organización popular, no es que otra cosa. Tenemos hambre, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Qué hacemos?
comer de momento. O sea, yo pensaba, vale, no sabemos qué hay que hacer, pero sí que, por ejemplo, cuando desde espacios de movimiento se está pidiendo la ampliación de delitos de odio, pues igual saber que no podemos apoyar eso porque no va a funcionar, ¿no? Y segundo, ¿hay alguien que se está replanteando volver atrás? Es decir, pedir que se anulen los delitos de odio. Eso es un discurso que existe. Muy poco, muy marginal. Para empezar, es verdad que todos estos, bueno, yo cuento casos así que son muy significativos porque sé que llaman mucho la atención, porque como estamos acostumbrados a oírlo, pero te pones a repasar y dices, hostia, es que es muy importante esto. Pero es verdad que no son muy populares, que no hay mucho conocimiento de esto, tampoco. Y hace poco, pues sabes lo que has dicho, esta campaña que se hizo más por redes sociales, que se buscaba firmas y adhesiones para ampliar los delitos de odio, no sabemos muy bien cómo se querían ampliar, pero bueno, se hizo ahí mediático y se buscaba apoyos, porque decía que había que regularse mejor. Volvemos siempre a lo mismo con los discursos de odios en redes, que es verdad que no sabemos cómo gestionar toda esta campaña reaccionaria que está viendo en redes sociales, y sí que se apoyaba desde muchos sectores, porque además sé que todavía hay esta creencia de que si esto se amplía se puede parar, de que las medidas punitivas tienen respuestas. Y joder, yo no me gusta mucho hacer comparaciones porque me parecen temas muy diferentes, pero lo podemos ver con las leyes de género, que es que no, medidas más altas no acaban con esa discriminación ni con estas realidades. Pero es verdad que es algo que tenemos muy interiorizado y que, bueno, que contribuye constantemente toda la publicidad a ello y todos los medios de comunicación. Pero yo creo que se está debatiendo muy poco el qué pasaría con estos delitos. En una charla que tuvimos y en un debate, por ejemplo, se planteaba que una de las soluciones podría ser eliminar el componente ideológico. Si no existiese un delito de odio ideológico, no se podría utilizar mal en muchos casos. Es verdad que tampoco se podría utilizar, por ejemplo, una agresión neonazi contra una persona de izquierdas. No se podría utilizar el delito de odio porque se supone que si no hay un delito ideológico, tampoco lo podemos utilizar a la inversa. Entonces es la parte como que acaba cojeando más. Pero sí se plantea, por ejemplo, esto. Vale, si esto se reforma y se quita la protección dentro de los delitos de odio a los delitos ideológicos, haría que se pudiese utilizar menos mal. Pero es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cómo hacer para que la ley se utilice menos mal. Es decir, no encontramos una forma de que se utilice bien. Por un poco, pues el inicio de todo, porque que condenen a un youtuber en redes sociales no va a hacer que se pare el discurso fascista. Va a hacer que haya una campaña del gobierno socialcomunista chavista limitando esta libertad de expresión, que al final es lo que hace. Entonces es complicado, y es que de hecho lo que se está pidiendo es que se amplíen los delitos y que se amplíen las redes sociales y que se limite, las redes sociales, no sabemos esta ley cómo se va a formular, estamos un poco ahí con pánico de qué pueda pasar, pero al final acaba apareciendo eso, una petición popular, porque no se sabe controlar las redes sociales y estos discursos. Pero no, creo que nadie está planteando ahora mismo retirar estos delitos, tampoco cómo se podrían transformar o qué podría haber si no. ¿Alguna coseta más? O sea, la conclusión es un poco que estamos un poco destinadas a que si existe el delito de odio sea mínima. Es un poco eso la cosa. Sí. Pero que lo que te llevas de positivo, pues bueno, ahí está. Tampoco... A ver, cuando empezó... Digo, es mejor que esté que no esté, claro, viendo. este debate cuando hace más años, que lleva menos tiempo el delito de odio, hablamos con Nuria, en plan de... ¿podríamos decir que dentro de la militancia de izquierdas asumimos que se nos juzgue por este delito a cambio de que se pueda proteger a otros colectivos vulnerables? Podría ser un debate, pero ¿de verdad se están protegiendo a otros colectivos vulnerables con este delito? Es decir, la gente que se le está persiguiendo por no tener un DNI, o yo qué sé, es que lo que hablábamos, cuando tenemos la valla de Melilla llena de cadáveres, vamos a estar hablando de si a un futbolista le insultan y eso debe ser condenado. Entonces es complicado, porque claro, si estamos hablando de racismo, estamos hablando de una estructura estatal que lo legitima. Entonces una ley que pasa a la estructura estatal no va a solucionar un conflicto. Pero como que lo que resuena aquí son los discursos en redes sociales. Y también, desde la izquierda, ¿cómo pedimos que se procese un delito de odio desde un punto de vista legal, político, bla, 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 ¿sabes? Tipo, ¿cómo pedimos que se procese a un neonazi en un marco antipunitivista? Claro. Primero había que entrar a un marco antipunitivista que yo creo que no tenemos, que no es una cosa extendida, pero... como aspiracionalmente queremos o utópicamente que nos gustaría. Y es que ni siquiera
ni siquiera es que sea un debate político teórico, digamos, esto es un debate práctico. No funciona. Lo podemos pedir, pero no funciona. Pero ya ni siquiera tendríamos que entrar en un tema ideológico de cómo creemos, de que creemos en las prisiones, si no, de que si funciona. Es que da igual si hay penas, da igual una condena individual, da igual, es que no funciona. No están frenando los discursos de odio, ni mucho menos. De 10 años esta parte no se ha frenado nada, va en aumento. Entonces, claro, ya podíamos entrar en el debate ideológico, pero simplemente con el práctico ya se tumba. Pero sigue habiendo en algunos sectores esta creencia de que de verdad hay esta confianza en que las estructuras estatales pueden frenar en alguna parte esto. Y yo creo que también que una base es que pensamos que el problema de los discursos de odio son las redes sociales y una persona que sale haciendo algo, porque no estamos en el día a día con estas personas migrantes, con estas personas LGTBI, con estas personas que sufren discriminación. Yo creo que si tú te acercas a cualquier colectivo, a yo que sé, a cualquier persona y le dices, oye, ¿qué es lo que más te afecta en tu día a día? Que este youtuber ha hecho un discurso, ¿cuántas veces te han parado esta semana? ¿Tienes acceso a una vivienda que te permita a ti salir de estas violencias? ¿Tienes papeles? ¿Tú podrías denunciar un delito de odio? ¿Tú irías a denunciar a la policía si a ti te ocurre algo? Y si pudieras hacerlo, imagínate en un escenario en el que todo esto sucede. ¿A ti te repara? ¿Hace que tu día a día sea mucho mejor como persona racializada, como persona homosexual, que esta persona sea condenada? ¿Que esta persona entre en la cárcel? Ya ni siquiera delitos directos, que una persona te agreda, sino esto es lo que hablamos. Porque al final, como que estamos muy centrados en los discursos de odio, porque bueno, es muy importante. Pero claro, esto sirve para que el desarrollo de tu vida sea mejor. Hablamos, porque yo qué sé, ya cada vez es más marginal pedir la derogación de la ley Mordaza. Ahora, bueno, las regularizaciones se han vuelto a tomar, es verdad que llegan elecciones, entonces siempre como que se retoman viejas peticiones, pero hemos entrado en la regularización, que bueno, era un paso para tocar derechos de 500.000 personas que no lo tenían. Pero a estas personas, por ejemplo, en su día a día, que dejen de pararlas por las calles, a lo mejor le parece mucho más significativo que un policía le coja bien una denuncia y tramite a un señor que les ha insultado y que le ha llamado X en una tienda porque tal. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Si es que esa misma persona que está haciendo ese control o ese perfilamiento racial va a hacer la que te coja la denuncia en una comisaría, y ese político que no te otorga derechos va a ser el mismo que va a legislar una ley que te proteja. Como al final... Es muy PSOE. Que llevamos ya dos legislaturas, claro. Otro tema es eso, ¿cómo funcionaría el delito de odio con Vox en el gobierno? ¿Qué pasaría con Vox en el gobierno y un delito de odio? Es que yo creo que Nora, que has dicho una clave, que es la cuestión del componente ideológico, ¿no?, dentro del delito. Entonces yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es como agravante de otras penas, es pues si hay una agresión y se entiende que es por una cuestión de odio, es un agravante que tienes penas más altas. Y entonces, desde el punto de vista más antipunitivo, de los que pensamos que las penas más altas no protegen, ese agravante no nos interesaría, no tenemos que pelearlo porque no va a mejorar la situación. Si además la persona ya va a ser condenada, pues si hay una agresión, ¿no?, hay algo que evidentemente ya está tipificado, ¿no? Es la idea de que ampliando cosas siempre vamos a poder mejorar o reducir las agresiones, y eso es absurdo. Y luego la cuestión es, pues igual, delitos ideológicos no tenemos que defenderlos, porque el problema es que yo creo que la izquierda siempre piensa que no tiene ideología, ¿no?, en un sentido de que es que nosotros somos los que luchamos por el bien, por los derechos humanos. Es evidente, ¿no? O sea, no tenemos que justificarlo. Sí. Entendemos que si hay una persecución ideológica es contra los que tienen una ideología chunga. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, eso no es así, porque el mundo no es nuestra ideología. En el mundo hay muchas ideologías que compiten entre sí y luego gobierna la derecha y la ideología chunga es la nuestra, claro. Claro, ¿no? Entonces, el delito ideológico, mal. Porque ideología es una cosa que tienes que debatir y discutir, o sea, no está tan claro como queremos que está, ¿no? Entonces, bueno, ese clave que has dado me parece importante, ¿no? No defender... Un minuto y ya acabamos. Vale, sí. Claro, también el problema que existe con la ley es que la ley evoluciona muy diferente que la sociedad, y las leyes son estáticas. Entonces, muchas veces creemos que una ley ha avanzado mucho más que la sociedad, como se debate muchas veces en el caso del feminismo, si una ley era demasiado avanzada, bueno, y estos temas, que eso es otro melón, pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando empezaron los agravantes, os voy a contar un caso. Cuando empezaron los agravantes ideológicos, uno de los primeros casos en los que se aplica, no sé si os acordáis de quién era Carlos Palomino, un chico al que asesinó un nazi en el metro de Madrid.
¿vale? Fueron los primeros casos en los que se consiguió que se aplicase el agravante ideológico al asesino, y le cayó una pena bastante grande. Y en este caso consideramos que era importante que se aplicase este delito, porque claro, se estaba en un debate mediático y social de si esto era una pelea de bandas o si había una existencia de un grupo que tenía una ideología que pues, llevaba a asesinatos, como eran los grupos nazis. Claro, ahora el discurso es diferente, es decir, nadie pues, cree que no exista la extrema derecha, que no existan los nazis, pero es verdad que estamos hablando de 2007. El debate era, existen grupos violentos que están atacando a sectores de la población, que están atacando a inmigrantes, a gente de izquierda. Entonces, el aplicar este agravante parecía importante en el juicio porque iba a quedar, es verdad que vivimos en una sociedad en la que si algo está sentenciado, es verdad, y si no está sentenciado, no. Y esto pasa todo el rato con la violencia de género. Si tienes una sentencia condenatoria, tenías razón, si no, pues mira, ¿sabes? A saber qué pasó ahí. Entonces, claro, era importante para romper ese argumento de esto es una pelea de bandas, hay grupos violentos que se pegan porque les gusta la violencia y porque unos están contra otros, que ya puede ser pues, un equipo de fútbol, un grupo ideológico, lo que sea. Entonces, claro, ahí se entendía de cara a la sociedad que existiese este agravante iba a decir que es que existían grupos de extrema derecha, nazis violentos, que mataban gente. Y ahora parece una obviedad, pero en su momento fue importante. Entonces, claro, sí que hubo una defensa de lo que eran esos agravantes y la existencia de un movimiento ideológico, porque además había muchas agresiones a colectivos de izquierdas por grupos neonazis. Entonces ya no era solo una agresión en la que te hubieran pegado, sino que lo estaban haciendo porque los grupos nazis estaban, pues bueno, muy en auge en las calles y llevaban a cabo mucha violencia. Entonces, claro, era una forma también como de llegar a un sector de la sociedad. Y esto se debatió mucho, si esto se nos iba a volver en contra. No existía el delito de odio todavía. Entonces, esto se nos iba a volver en contra, se nos ha vuelto en contra. Fue importante en ese momento que se visualizase que había grupos con una ideología que era violenta y que asesinaban gente en el Estado español desde los 90, creo que hay 100 asesinados por grupos nazis o por gente de extrema derecha. Y en cuenta, pero es una cifra grande de gente. Entonces esto no se tenía en cuenta, eran peleas, pues los chavales se pegan porque sea de tal y hay grupos violentos, pues como si fueran los Latin King contra los Dominican Don't Play o algo así. Entonces se consideró importante y hubo un debate en los movimientos sociales muy grande con esto y con si apelar a las penas de prisión, a la condena iba a servir de algo. Entonces claro, siempre existe esto. El componente ideológico no tiene que ser perseguido, pero ¿qué hacemos en los casos en los que esto, lo que nos afecta a nosotros, estos grupos nazis crean violencia? Es decir, van a tener una condena por una agresión, pero se va a entender igual si no se habla del componente ideológico o no. La pregunta es la de siempre. ¿Podemos transformar la sociedad a través del derecho y del derecho penal? También. Bueno, hemos salido con más dudas que otra cosa. Lo siento, siempre pasa esto, pero... Vale, pues deixem així. Moltes gràcies.